Derechos políticos e igualdad de género, control constitucional en materia electoral y criterios sobre la organización de partidos políticos, financiamiento y gastos de campaña son algunos de los temas que aborda el libro Constitucionalismo Contemporáneo, Derecho, Política y Justicia, estudios en homenaje a Manuel González Oropeza. Hoy conversaremos con uno de los coordinadores de esta obra, que sin duda será un referente para los estudiosos del derecho. Soy Verónica González, comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Escuela Judicial. Hoy nos acompaña David Cienfuegos Salgado. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero, maestro y doctor en Derecho por la UNAM, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Actualmente es profesor del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Pues cuéntenos cómo surge la idea de hacer este libro en homenaje a Manuel González Oropeza. Bueno, debo decirte, como tú lo sabes, como lo sabe el público que nos sigue, que el doctor Manuel González Oropeza fungió como magistrado de la Sala Superior en el periodo 2006-2016. Pero además de eso, como miembro destacado de la Judicatura Mexicana, también tiene una carrera académica de amplia trayectoria que inicia literalmente, no hay que ventanear a nadie, pero que inicia en 1982 aproximadamente. Y quienes homenajean al doctor, pues es la serie de colaboradores que deciden escribir un ensayo para recordar esas rutas, esos trayectos académicos que ha tenido el doctor González Oropeza. Por eso el título hace referencia al derecho, a la política, por supuesto, a la Constitución, el constitucionalismo, y evidentemente con un sesgo que va de lo académico a lo judicial, a lo electoral, que también fue un área de influencia del doctor. Entonces es un trabajo colectivo que inició, debo confesarlo, hace bastantes años. En 2006 inició este libro. Sin embargo, ¿De quién fue la idea? O sea, entiendo. La idea fue de los compañeros que estábamos cerca en aquel tiempo del doctor González Oropeza, que era investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Iniciamos la convocatoria para que se iniciara también con la recopilación de los trabajos. ¿Qué fue lo que pasó? En noviembre de ese año lo nombran magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y bueno, cuando consultamos con él sobre la necesidad de seguir con el proyecto, él de manera muy clara dijo, creo que ya no es el momento, hay que esperar. Y bueno, 10 años después, cuando él concluye su encargo como magistrado de Sala Superior, reiniciamos el proyecto. Digamos que lo retomaron. Lo retomamos, retomamos el proyecto. Y ya tenían mucho más que contar. Y evidentemente no solo había más que contar, creo que el doctor en esos 10 años, en una de las instituciones que es un referente de la Judicatura Mexicana, pues había también establecido muchos vínculos, no solo de carácter laboral, de carácter institucional, con instituciones locales e instituciones incluso internacionales, sino especialmente en el ámbito académico, así que el número de personas que pudieran haber colaborado era todavía mucho más grande. ¿Cuántos son ahora en total los que participan? Los que participan en esta ocasión son 37. Y yo sé que por ahí vendrá seguramente el primer reclamo, que muchos dirán, ¿por qué no me invitaron? Claro, porque en primer lugar hubiera sido una obra mucho más amplia y lo que queríamos era dejar nada más el recuerdo de que el doctor llevaba pues ya más de 3 décadas en la vida académica y por eso salió con estos 37 colaboradores que de manera muy generosa hicieron un trabajo especialmente para el libro. Son 35 ensayos, ¿no? 35 ensayos con 37 participantes. ¿De qué hablan? ¿Cómo seleccionaron los temas? Bueno, los temas tienen que ver con el trabajo, vamos a llamarle académico, que ha caracterizado al doctor González Oropeza. Para quienes no conocen esa faceta del doctor González Oropeza, pues en los últimos 30 años se caracterizó o se ha caracterizado como un académico que va de la historia del derecho al derecho constitucional, que va del derecho comparado al derecho electoral. Y en esos rubros me parece que es donde ha hecho sus principales aportaciones. En el ámbito del derecho constitucional, sus trabajos en torno al derecho constitucional de las entidades federativas también es muy significativo. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde aproximadamente el año 2004,
empezó a celebrar aquellas mesas redondas sobre la justicia constitucional local, y él siempre fue ahora sí que un actor preponderante en la celebración de estas reuniones junto con varios ministros de la Corte. Entonces ahora sí que es una decisión a lo mejor arbitraria haber considerado que los temas pues giraran en torno a sus temas e impedir que hubiera también algunos trabajos que a lo mejor no se ajustaban a la temática. Lo que él había seguido en su trayectoria. ¿Ha seguido? Sigue, y estamos seguros que seguirá por mucho tiempo. Que se habla, por ejemplo, derechos políticos, igualdad de género. Sí, en el ámbito electoral, él tuvo una participación muy relevante en la toma de decisiones dentro del colegiado que es la Sala Superior del Tribunal Electoral, y muchos de los temas no solamente se resolvieron, sino se discutieron, que es algo que ha caracterizado a la judicatura mexicana en los últimos años, que a través de espacios como el canal judicial, la gente puede darse cuenta de estas discusiones en torno a las decisiones que se toman todos los días en los tribunales, especialmente en los tribunales de máxima jerarquía en el país. Entonces, el caso que mencionas de los derechos políticos es muy relevante porque las reformas constitucionales, especialmente después de 2007 y ya las últimas de 2014, pues le dieron un nuevo toque, una nueva visión al tema electoral, y especialmente enfatizaron el tema de los derechos políticos. Hay que recordar que aunque la primera integración de la Sala Superior empezó a generar una jurisprudencia muy amplia en materia de derechos políticos, sería esta segunda integración, de la que forma parte el doctor González Oropesa, la que potenciaría, ¿no?, la interpretación en torno a esos derechos, y especialmente lo que mencionas, el tema de la igualdad de género, que después de varios avatares creo que se está consolidando en nuestro país. Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre esta obra que próximamente va a estar disponible para que todos tengan acceso a ella. Regresamos. Rápidamente le presentamos lo más destacado de las actividades académicas de la Escuela Judicial y regresamos con el tema de hoy. Continúa el curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. En la extensión Mérida de la Escuela Judicial, 14 alumnos reciben capacitación de magistrados y jueces. Y es un curso de la mayor importancia, quizás es el más importante que imparte el Instituto de la Judicatura Federal, puesto que regularmente en todas las extensiones son impartidas por señores jueces y magistrados que llegan a compartir sus experiencias con el alumnado para tratar de fortalecer sus capacidades para una función tan específica que es la de nuestros secretarios de juzgado y secretarios de tribunal. En el primer semestre, el tema principal es la argumentación jurídica, pero también se abordan temas de ética, redacción, solución de problemas jurídicos, derechos humanos y perspectiva de género. En el segundo semestre se inicia con la materia instituciones fundamentales del juicio de amparo, y de allí diversos talleres sobre trámite del juicio de amparo, de incidentes de suspensión, de sentencias en materia de amparo indirecto, primera y segunda instancia, sentencias de amparo directo y de amparo contra normas jurídicas. Este curso también incluye talleres en los que se realizan juicios orales. Uno de los objetivos es que los alumnos desarrollen habilidades para redactar acuerdos y sentencias. Concluye con un examen final en el cual los alumnos tienen que elaborar un proyecto de sentencia, generalmente de juicio de amparo indirecto. Esta extensión lleva como nombre la de Manuel Crescencio Rejón, fundador del juicio de amparo. Ya estamos de regreso conversando sobre este libro, Constitucionalismo Contemporáneo, Derecho, Política y Justicia. Nos hablaba de uno de los temas, igualdad de género y derechos políticos. ¿De qué otros temas se habla? Y también cómo fueron seleccionando los temas de acuerdo a los colaboradores.
Bueno, el caso particular fue libre. A los colaboradores se les invitó y se les dijo desde el principio que los temas iban a girar en torno al derecho comparado, al derecho electoral, a la historia del derecho. Y ellos eligieron sus temas, también conociendo mucho la trayectoria académica del doctor González Oropesa. Y aquí, si me permites digredir un poco, nos encontramos con algo que es sumamente importante. La trayectoria del doctor González Oropesa en materia de derecho, por ejemplo, constitucional de las entidades federativas es muy reconocido. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en coedición con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicaron aproximadamente en casi 10 años una serie de digestos constitucionales, 32 digestos constitucionales en formato electrónico que están disponibles para cualquier interesado en las bibliotecas, pero además también en las librerías de la Corte, donde se hizo un compendio por primera vez en la historia de este país de todos los documentos constitucionales de las entidades federativas. Lo menciono porque este trabajo colosal realizado por el área de compilación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es el equivalente aproximadamente a 40,000 páginas de información. Me parece que es un trabajo que vale mucho la pena y que sirve para destacar el hecho de que el doctor González Oropesa pues ha recorrido todo el país en la búsqueda de estos documentos, de estos materiales para hacer esta obra. Y que están accesibles, ¿no? Para todos. Afortunadamente hoy día están al alcance de cualquiera de los interesados, porque me parece que la Corte ya lo tiene en versión digital y adicionalmente se pueden comprar los discos electrónicos para tener la colección completa. Bien, y retomando el tema, el contenido del libro, ¿de qué otros temas se habla? De derecho comparado, por ejemplo, de derecho electoral. Obviamente hay un sesgo mayor hacia el derecho electoral por ser un tema que de alguna manera justifica, ¿no?, su trabajo institucional de los últimos 10 años. Vamos a llamarle el 40% de los trabajos gira en torno al derecho electoral. Pero también se habla del derecho comparado, decía, de lo que podemos considerar como los derechos humanos, los derechos indígenas. El tema de la igualdad de género es un tema relevante y en general, pues bueno, los grandes problemas que tiene el constitucionalismo fueron abordados por los autores. ¿A quién está dirigido? ¿A qué público está dirigido? Yo creo que primero que nada a los estudiantes. Se trató de que todos los colaboradores no hicieran un trabajo sumamente formal, sino de manera didáctica fueran exponiendo cuáles eran los principales puntos de los temas que abordaban, para que de manera ágil el que lo lee se entere de los problemas que hay en nuestro país y sobre todo de las formas en que se han estado solucionando. Algo que va a estar presente en muchos de los trabajos es que hace referencia a los criterios que se han sostenido en decisiones tomadas tanto por la Suprema Corte, las salas o el Pleno, o también por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, dirigido a público en general, ¿podríamos considerar que con esta obra se puede hacer un acercamiento con la sociedad, no solamente con estudiantes de derecho, digamos? Si se trata del derecho público, te diría que sí. ¿Por qué? Porque ámbitos de lo que se considera como el derecho privado, el ámbito mercantil, comercial o el internacional privado, pues digamos que se quedaron fuera. Pero si lo vemos desde la perspectiva del derecho público, me parece que sí, es un excelente acercamiento el que los jóvenes o cualquier interesado abra el libro y vea los temas. O sea, yo creo que una de las cuestiones principales es ver qué temas se abordan e inmediatamente uno de ellos te va seguramente a atrapar. Veo, por ejemplo, entre los autores al director de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Él dice el uso legítimo de la fuerza y el Estado de Derecho. Que es un tema además pues de mucho, en este momento, para los mexicanos, de mucho interés porque después de la aprobación del tema de la Guardia Nacional viene precisamente la construcción del marco legal, uno de los cuales va a ser precisamente la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, además de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, que es un tema de bastante interés, muy actual, porque además pues seguramente los tribunales federales tendrán que conocer de estos temas. ¿Ustedes como coordinadores se sentaron a platicar, a conversar sobre los temas? ¿O cada quien lo fue proponiendo y entonces les hicieron llegar ya él? Así es. Al principio se pensó que fuera una sorpresa, muy malamente de seguro, porque no queríamos que el doctor en un primer momento dijera, pues hay que invitar a fulano, sutano, porque iba a ser inacabable. Hicimos la invitación a alrededor de 60 personas y fijamos una fecha límite. Y dijimos, los que contesten en este periodo, hasta ahí. Si piden una prórroga de quizá 10 días más, 15 días más, adelante.
Pero bueno, al final todos pedían prórroga, no entregó una cantidad bastante, vamos a decir, menor de los invitados y nos quedamos con ellos. Y al final, pues yo insisto y acepto en ese sentido las críticas que pudiera haber hacia la coordinación. Decidimos no hacerlo muy extensivo porque hubiera limitado la capacidad de hacer una obra en 4 o 5 tomos. Esta es una obra que, si bien es colectiva en el sentido de que participan muchos colaboradores, también es colectiva por las instituciones que están participando. Participaron universidades públicas, universidades privadas de todo el país. Entonces eso es algo que también resultó muy grato, porque decían, no tengo la oportunidad de enviar una colaboración, pero quiero que aparezca el sello editorial de la universidad para que se vea que hay un respaldo institucional en este homenaje al doctor Manuel González Oropesa. ¿Qué otros temas se mencionan en el libro? Por ejemplo, aquí hay uno, derecho humano de acceso al agua potable, Alfredo Islas Colín. Bueno, un profesor de la Universidad de Tabasco que aborda desde criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también de tribunales federales un tema que ha sido siempre candente, ¿no? El del agua en nuestro país, y que en este caso pues lo que permite es que el que lo lea pueda de primera mano encontrar cuáles son los referentes en los criterios jurisprudenciales, pero también los criterios que hay en la legislación, en los instrumentos internacionales respecto del derecho de acceso al agua, que en nuestro país está incorporado ya en la Constitución, pero que es una lucha constante para alcanzar que se haga en los términos que dice la propia Carta Magna. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios. Claro que sí. Vamos a la pausa, no se vaya, estamos en Escuela Judicial. Regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros, ya estamos en la parte final del programa de hoy y conversando sobre esta obra en homenaje al doctor González Oropesa. También se habla de los derechos de los indígenas, ¿no? El título de este ensayo es La jurisdicción indígena, el derecho al derecho propio, y es de Jorge Alberto González Galván. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues yo creo que el tema indígena es un experto, Jorge Alberto González Galván, investigador de jurídicas. Pues digamos que toda su vida académica ha trabajado en torno a los derechos y en este caso, bueno, vuelve sobre el tema a la luz de lo que ha estado pasando, especialmente desde el ámbito electoral, donde sabemos que los sistemas normativos internos hoy día tienen una vigencia cada vez mayor. El caso de Cherán después fue seguido por el caso de Ayutla de los Libres, el caso de Oshchú, y que hoy día hay varios municipios en el país que, considerados indígenas, quieren pasar del sistema de partidos al sistema normativo interno para elegir a sus propias autoridades. Y aquí el tema no es menor para el propio doctor González Oropesa. Quiero recordarte y recordarle al público que el doctor González Oropesa de manera muy temprana empezó a trabajar el tema de las jurisdicciones indígenas. Hoy diríamos, en un lejano 1995, yo recuerdo, trabajó un artículo sobre la triple nacionalidad de los integrantes de pueblos indígenas. Hay que recordar que nuestra, digamos, principal regulación en materia indígena se va a dar hasta agosto de 2001 con la reforma constitucional, pero él, unos años antes, 6 años antes, había empezado a trabajar ya algunos temas desde el ámbito electoral, que después cristalizaría en unos libros sobre los sistemas de usos y costumbres en Oaxaca, pero especialmente sobre este tema, de destacar que en México los pueblos indígenas, a diferencia de la mayoría de mexicanos, poseen 3 nacionalidades. En mi caso, yo soy guerrerense y soy mexicano, pero alguien de una comunidad indígena, además de ser guerrerense y mexicano, podría ser Omepa, Oñondá, o Nasabi, o Nahua. Es decir, esta calidad de ser nacional de un grupo étnico fue retomado tempranamente por el doctor. Claro, no hemos evolucionado hacia ese aspecto, pero si el público en general, los estudiantes, se acercan a lo que hoy día representa los pueblos indígenas, advertirán que muchos pueblos indígenas tienen incluso su propio rasgo de identidad basado, por ejemplo, en una bandera. Es decir, nosotros pensamos que todos pues cantan el himno nacional en español, pero en las comunidades indígenas el himno nacional se canta en la lengua, ¿sí? En la lengua materna.
o incluso tenemos otras lenguas, que ya esto ya sale del tema, Sí, sí, pero... los alemanes, o bueno, los miembros de las comunidades menonitas que cantan en una variante, en una variedad dialectal o lingüística del alemán, el himno nacional. Pero bueno, el tema es muy importante y me parece que también plantea muchos retos para entender el derecho hoy día a la luz de cosas como las policías comunitarias en algunos estados de la República y también el acceso a los servicios públicos a partir de los derechos en particular que tienen los miembros de pueblos y comunidades indígenas en términos de nuestra Constitución. Pues muy variado el contenido de este libro. También hay otro ensayo que habla sobre el principio de paridad, que es todo un gran tema. Dice, principio de paridad en el sistema de representación proporcional. Este ensayo es de Aristide Rodrigo Guerrero García. Claro. Va doble, ¿no? Porque también Armando Hernández Cruz. Claro, van en coautoría, estaban en el ámbito electoral. Me parece que ahora Aristides está como consejero en materia de transparencia en la Ciudad de México, y en el caso particular lo que hacen es revisar toda la evolución que ha tenido este principio de paridad, porque bueno, había iniciado simplemente con las llamadas cuotas y hoy se reconoce constitucionalmente que debe ser mismo número de hombres, mismo número de mujeres. Y me parece que es un gran reto en términos institucionales, pero también en términos de la inclusión que debe reconocerse ya de manera social, no solo constitucional, a la mujer en la vida pública del país. ¿Y aquí cuál ha sido la visión del doctor González Oropeza? Bueno, total inclusión. En los votos particulares que él emitió y en las sentencias que dictó la Sala Superior, quedó de manifiesto que la idea es que esta paridad debe conseguirse a toda costa, que es el paso para lograr que el día de mañana no necesitemos de estos criterios. En este momento se puede entender como una acción positiva, es decir, hay que buscarlo porque es la manera en que la mujer va a llegar a la vida pública. Pero lo ideal es que este tipo de instituciones desaparezca, que el día de mañana, si hay más mujeres que hombres, qué bueno, porque significará que hemos construido un sistema democrático que permita que lleguen los mejores. También participa directamente con algunos ensayos González Oropeza. ¿De qué tratan? El doctor no quiso quedarse atrás y dijo, yo quiero poner un poco de todo lo que he hecho, e incluyó 4 ensayos y además en uno de los ensayos participa en coautoría con otro colaborador. Entonces digamos que tiene 5 ensayos en esta obra, que van de la historia del derecho al derecho electoral, al derecho constitucional puro, pero también a las referencias del cruce entre lo social y lo constitucional. Me parece que son trabajos, y por eso con eso abrimos el libro en homenaje, son trabajos que hacen eco de toda una trayectoria en torno no solo al derecho, no solo a la justicia, sino especialmente a la cultura jurídica que tanta falta hace en nuestro país. Finalmente, su trabajo como coordinador, ¿qué retos implica hacer una obra como esta? Yo creo que el principal reto que tienen los coordinadores de una obra es lograr que todos se entreguen en tiempo. Lo logramos, no lo logramos, hay que aclararlo. Pero después, que todos queden satisfechos con el trabajo colectivo alcanzado. Y en este caso creo que todos los autores están satisfechos con lo que se logró. El propio doctor González Oropeza se ha mostrado de alguna manera satisfecho con este trabajo, que es digamos, yo lo llamaría así, que es un pobre reconocimiento para una rica vida intelectual que le ha caracterizado. Pero adicionalmente yo diría que es el primero, estoy seguro, espero muchos reconocimientos de los juristas mexicanos, de los juristas de las entidades federativas, que al final del día encuentran en González Oropeza un referente para trabajar temas de interés todos los días. Y yo quiero aclarar también un punto. El doctor González Oropeza tiene una característica que quienes lo conocemos creo que la deberíamos ponderar mucho. El hecho de ser quizá el único, no conozco más, debo confesar mi ignorancia, quizá el único profesor en México que además da clases en Estados Unidos, en universidades de Estados Unidos, y las da en inglés, y da clases en Canadá y las da en francés. Es decir, tenemos aquí a un intelectual jurídico de tiempo completo.
Bien, pues se nos terminó el tiempo. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Al contrario. Y finalmente la invitación para que consigan este libro, ¿dónde lo pueden adquirir? Bueno, en principio el libro casi está agotado, son muy pocos ejemplares, pero vamos a mandar a las bibliotecas, la biblioteca del Instituto de la Judicatura Federal tendrá su ejemplar y esperamos ponerlo a disposición gratuita en línea para todos los interesados. Bien, pues muchísimas gracias. Al contrario. También gracias a usted por su atención y gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Les recuerdo que tenemos una cita aquí la próxima semana en Escuela Judicial.